Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración, en la que hoy la Iglesia nos recuerda también que somos misioneros, hoy que es el Domingo Mundial de las Misiones. Recordamos nuestra misión. Dios nos ha llamado a ser misioneros, a anunciar el Evangelio en nuestros ambientes, a través de nuestro testimonio de vida. Por eso, al comenzar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que muchas veces no damos ese testimonio. Reconozcamos que muchas veces no hemos sabido dar ese signo de misión delante de los demás y por lo tanto nos ha ganado la soberbia, por lo tanto nos ha ganado otros sentimientos que nos apartan del proyecto de Dios y de nuestros hermanos. Por eso pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Siracide. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó a lo lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy hemos escuchado en esta página del Evangelio otra comparación. La semana pasada era la comparación entre el juez y la viuda, y hoy tenemos la comparación entre estos 2 personajes, que es el fariseo y el publicano. El fariseo, que en la época de Jesús, ¿verdad? A lo mejor hoy tenemos una mala connotación de los fariseos porque vemos el fariseo como una figura del hipócrita, ¿no? Porque esa es la figura que Jesús le dio. Pero un fariseo en la época de Jesús era una persona respetada, era una persona honrada, ¿verdad? Bien vista, culta. Por lo tanto, ir a ver a un fariseo era ver a alguien intelectual, alguien que sabía, alguien que era bueno. Y por otro lado, el publicano era una persona despreciable, porque un publicano era el que se dedicaba a cobrar impuestos para el Imperio Romano. Por lo tanto, eran israelitas, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Y por lo tanto eran vistos como, en primer lugar, como traidores a la patria, porque estaban trabajando a favor del opresor, estaban trabajando a favor de lo contrario, ¿no? de los que lo oprimían, de los que los esclavizaban. Entonces, un publicano era visto como un traidor, ¿verdad?, a la patria, por así decirlo. Y no solo eso, también eran considerados ladrones, porque los publicanos podían cobrar lo que quisieran, ¿no? No es que hubiera unas tasas muy bien fijas, ¿no?, sino que ellos podían incluso aumentarle ciertas cosas para su beneficio, ¿no? Entonces ellos podían aprovecharse pues de la gente, ¿no?, y cobrar de más, ¿no? Por lo tanto, el fariseo, el publicano, es una figura de un pecador, ¿no?, que no tiene remedio porque es un ladrón y es un traidor a su fe, a su patria, ¿no? En cambio, el fariseo es alguien bien visto. Y entonces Jesús narra esta parábola con estos 2 personajes contradictorios, que a primera vista diríamos un fariseo y un publicano. Bueno, pues el bueno de la historia tendría que ser el fariseo y el malo del cuento pues tendría que ser el publicano. Sin embargo, Jesús lo que le interesa no es lo que piensan los demás de manera exterior, sino Jesús va al interior de los demás. Y vemos entonces que Jesús muestra 2 tipos de oración. Por un lado, la oración del fariseo y por otro lado, la oración del publicano. Y la oración del fariseo está cargada precisamente
de una grande soberbia, ¿no? Porque el fariseo no es que es una persona mala, no es una persona mala. Si nosotros vemos lo que él dice, ¿verdad? Yo ayuno, pago el diezmo de todas mis ganancias, ¿no? Cuando dice de todas mis ganancias es muy importante porque se obligaba el diezmo de ciertas cosas. Decir de todas mis ganancias es decir, yo pago hasta de más, ¿no? Como hay gente que no paga su diezmo como debería, yo pago hasta de más, ¿verdad? Excesivo, ¿no? Por aquellos que defraudan, yo pago de más. Es un hombre bueno, ¿no? Una persona que ayuna, una persona que paga el diezmo de más, ¿no? Por supuesto que es alguien bueno. El problema no es si es bueno o no, o si lo que hace es bueno o no, sino la actitud que tiene delante de las cosas, ¿no? Porque entonces todo lo que él es bueno, porque hace cosas buenas, porque hace obras piadosas, el problema está que él envenena, ¿verdad?, todas sus obras buenas con su soberbia. Porque inmediatamente, ¿verdad?, si yo hago todas estas cosas buenas, yo soy bueno, y entonces se empieza a comparar con los demás, ¿no? Yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano, ¿no? Voltea a ver al publicano, ¿verdad? Y entonces dice, ni como ese soy. Por lo tanto, el problema del fariseo, ¿cuál es? Es su soberbia. Pero ¿dónde empieza su soberbia? Cuando se empieza a comparar con los demás. Ese es el problema. Él cree que es bueno porque se está comparando con los demás. Él cree que es bueno porque no es como el otro, ¿no? El otro es malo, es un adúltero, el otro es un ladrón, ¿verdad? Yo no soy como ellos, entonces yo soy bueno. El problema de la vida es precisamente cuando nosotros somos como el fariseo, porque nos comparamos con los demás. Creemos que nosotros somos buenos porque nos comparamos con otros, ¿no? Porque nos comparamos con aquello. No, yo sí soy bueno, no, yo no soy como aquel, ¿no? Ese es flojo, ¿no? Yo sí soy bueno porque yo no mato, ¿no? Hay mucha gente que se va a confesar y dice, padre, pues yo en realidad no soy malo porque yo no mato, yo no robo, porque se comparan con otros, ¿no? Pues sí, si me comparo con uno que roba y yo no robo, bueno, pues soy bueno, ¿no? Pero el problema está precisamente que la soberbia gana cuando nosotros ponemos como parámetro de juicio a los demás. Porque siempre en la vida va a haber alguien peor que yo, siempre. Siempre va a haber alguien peor que yo. Y entonces si yo me voy a estar comparando con los que soy peor que yo, pues yo siempre voy a ser el bueno del cuento, ¿no? Si yo voy a comparar con los asesinos, pues por supuesto que yo soy un pan de Dios, ¿no? Porque yo no soy un asesino, ¿no? Si yo voy a comparar con los ladrones, por supuesto que yo voy a ser bueno, porque los ladrones son feos, ¿verdad? O gente nefasta que quita a los demás. Yo no robo, ¿verdad? Yo sí soy bueno. Nos empezamos a comparar con otros. Y curiosamente el criterio de comparación no son los demás. El criterio de comparación tendría que ser en tal caso Jesús, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo ser como Jesús, no? ¿Hasta qué punto yo amo como Jesús propone, como el Señor me lo pide? ¿Hasta qué punto yo realmente voy indicando las cosas como el Señor me va iluminando? ¿Hasta qué punto? El criterio de comparación tendría que ser Jesús, ¿no? Y entonces ahí sí perdemos todo, ¿no? Porque digo, no, pero es que si es Jesús, pues entonces no soy tan bueno. Bueno, pues entonces ahí empieza el camino de la humildad, ¿no? Cuando yo realmente empiezo a comparar mis obras, empiezo a comparar lo que yo soy delante del proyecto de Jesús, ¿no? Y entonces ahí voy detectando mis fallas, ¿no? Sí, porque si me comparo con un asesino, por supuesto que jamás voy a ver mis errores, nunca, jamás. Yo no soy como el asesino, por supuesto que no, entonces siempre voy a ser bueno. No, hay que compararse con Jesús, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? No, es que Jesús pide que perdonemos, Jesús perdonó, y yo no perdono, entonces sí tengo un pecado, ¿no? Yo no perdono. Entonces sí soy débil, ¿verdad? Sí tengo mis errores. Pero si yo me voy a empezar a comparar con otras personas, pues entonces siempre voy a salir inocente, ¿no? ¿Por qué el fariseo se cree que es superior a los demás? ¿Por qué el fariseo se cree que es extraordinario? Pues porque se está comparando, vea, con qué tipo de gente, ladrones, injustos, adúlteros. Pues por supuesto que él no hace eso, ¿no? Por supuesto que va a salir inocente, por supuesto que puede regodearse delante de Dios. Yo no soy como esos. Pues sí. A ver, ¿por qué no se comparó con Dios, no? Porque entonces hubiera perdido, ¿verdad? No, pues sí, soy medio egoísta, sí, pues a veces me gana la envidia, ¿verdad? Sí, a veces me gana, obviamente, como lo vemos aquí, la soberbia, ¿no? Me creo superior a los demás y Dios no se está creyendo superior. Entonces empieza a reconocer su fragilidad, ¿no? Entonces empieza a reconocer su pequeñez, entonces empieza a reconocer su debilidad, ¿no? Ahí sí es cuando comienza todo, ¿no? Ahí es cuando empieza entonces a descubrir que es débil, ¿no? Empieza a descubrir, ¿verdad?, sus límites, sus fallas, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que el ser fariseo, como en este evangelio, es empezarme a comparar yo con los otros, empezarme a comparar yo con los demás, cuando el criterio no tendría que ser los demás, tendría que ser el Señor, tendría que ser su proyecto de misericordia, tendría que ser su proyecto del reino. Ahí tendría que empezar precisamente la comparación.
Cuando yo me compare con otra persona, pues siempre voy a salir inocente, ¿no? Siempre voy a ser bueno. No, hay que compararse con lo que Jesús propone, ¿no? Cuando alguien va y se confiesa, tendría que confrontarse con el proyecto de Jesús, no con los asesinos, ¿verdad? No con los ladrones. No, pues con eso siempre va usted a ser inocente, ¿no? Pues ya la ponemos aquí junto a la Virgen, porque usted no tiene ninguna cosa mala si se va a comparar con los buenos, ¿no? No con los malos. No, hay que compararse con el Señor. Hay que compararse con aquellos, con aquel proyecto de amor que el Señor propone, ¿no? Por lo tanto, el pecado del fariseo no es que sea una persona mala, pero el pecado del fariseo está en que él se cree superior a los demás, porque pone como comparación a lo peor de la sociedad. Y siempre seremos más buenos que lo peor de la sociedad. En cambio, el publicano, si ustedes se dan cuenta, es una oración muy sencilla. El publicano no se compara con nadie. El publicano también se hubiera podido creer bueno, ¿no? Si el publicano se hubiera comparado con gente asesina, ¿verdad? Con gente guerrillera, ¿verdad? Violenta. Bueno, pues el publicano también hubiera podido decir, yo soy bueno. Señor, sí, yo soy publicano, sí, yo pues a veces me robo un poco, pero yo no soy como los políticos, ¿verdad? Yo no soy como el emperador, ese sí se roba más, ese sí roba más. Ese, ¿verdad? Yo no soy como esos soldados, ¿verdad? Groseros, ¿verdad? Que se aprovechan de los débiles. Yo trato bien a los demás. Sí, a lo mejor robo un poco, pero no soy tan malo. Mira, yo trato bien a todos. Yo no soy grosero con otros. El publicano hubiera podido también hacer una oración como la del fariseo. Y miren, hubiera salido también avante de todo, ¿no? Hubiera salido como un gran hombre, ¿no? Que roba poquito, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? O sea, nada que ver con las grandes cúpulas del poder, nada que ver con el poder militar, nada que ver con la gran violencia del mundo, ¿verdad? Él hubiera podido también compararse con gente peor que él y hubiera salido bueno. Pero el publicano cuando va al templo, él reconoce que es un pecador. No va a compararse con nadie, no va a ver si hay alguien más malo que él. Él simplemente va a decir algo muy sencillo, ¿no? Dice, se quedó a lo lejos, y quedarse a lo lejos significa que se siente avergonzado. Y quedarse a lo lejos significa que no se siente digno de estar cerca de Dios. Y por lo tanto dice, se empieza a golpear el pecho, ¿no? ¿Y qué significa golpearse el pecho? Golpearse el pecho es reconocer la propia culpa, ¿no? Cuando uno se golpea el pecho significa, yo soy el culpable, ¿no? Yo tengo la culpa, ¿no? No le está echando la culpa a los demás. Incluso cuando nosotros venimos a la misa, ¿verdad? Y comenzamos con el acto penitencial, decimos, por mi culpa, ¿verdad? Nos golpeamos el pecho. Porque estamos diciendo que es mi culpa, no la culpa de los demás, no que los demás sean peores que yo soy el culpable, yo soy el equivocado, yo soy por mi culpa, no decimos por su culpa, por mi culpa. Y lo mismo este hombre se está ahí golpeando el pecho diciendo, yo soy un pecador, son mis pecados, son mis fragilidades, ¿no? Y lo único que puede decir es, apiádate de mí que soy un pecador. Él no se compara con nadie, él simplemente ve su realidad, soy un pecador. Y si soy un pecador, lo único que le queda es una cosa, apiádate de mí, Señor. Lo único que le queda es la piedad de Dios, el amor de Dios, es lo único que le queda. Él se confronta delante del proyecto de Dios y dice, soy un pecador, soy de lo peor. Y lo único que me queda es confiar que Dios se apiade de mí, punto. Todo lo que yo haga es límite, todo lo que yo haga es pequeño, todo lo que yo haga tiene sus defectos, tiene sus debilidades. Por lo tanto, lo único que me queda es ponerme en las manos de Dios y confiar en su misericordia. Apiádate de mí, Señor, porque soy un pecador. No hay más, no hay otra realidad. Hay que confiar solamente en Dios, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy entonces Jesús nos hace ver y nos invita, por lo tanto, a descubrir precisamente qué tipo de actitudes tenemos nosotros en la vida. Somos como este publicano que reconocemos nuestras fallas, que reconocemos nuestros límites, que reconocemos que sí, nos vamos equivocando en medio de la vida. O somos como el fariseo, que creemos que, pues sí, a veces nos equivocamos, pero no es para tanto, ¿verdad? Porque hay gente peor que nosotros. Cuando nosotros nos comparemos con otros, pues entonces somos como el fariseo. Cuando nosotros nos comparemos con los demás, somos como el fariseo. Cuando nuestro punto de referencia sea alguien peor que yo, pues soy como el fariseo. El verdadero reconocimiento de las faltas, el verdadero sentido del encuentro, ¿verdad?, con nosotros mismos está cuando veamos nuestro interior. No el defecto del otro, sino veamos nuestro interior y nos comparemos con el proyecto de Jesús. Para ver nuestras fallas, que a lo mejor no son gigantescas como otros, no importa, pero también son fallas, también son límites, también son errores, también son situaciones o circunstancias complicadas. Por lo tanto, el Señor nos invita el día de hoy a no compararnos con otros, sino a compararnos, si vamos a compararnos, con el proyecto de Jesús, para ir descubriendo nuestras fallas, aunque sean mínimas, aunque sean pequeñas, pero comparándolas, ¿verdad?, descubriendo el proyecto de Jesús, podemos entonces realmente descubrir nuestras pequeñas fallas para irlas componiendo, nuestras fallas para irlas enderezando y empezar a vivir realmente el proyecto que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros, que no es otro sino el proyecto del reino de los cielos en nuestro corazón y en nuestra vida. Que así sea. Así sea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahora, hermanos, confiados en la oración de los pobres, que llegue al Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones y digamos a cada intención: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que vivamos con alegría la llamada que el Señor nos hace a compartir el Evangelio y sus dones con todos nuestros hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los misioneros y misioneras esparcidos por el mundo, para que reciban el apoyo espiritual y material que necesitan. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes de nuestras comunidades, para que el Señor siembre en sus corazones la vocación misionera. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, para que sirvan con lealtad a los pueblos que les han sido encomendados, defendiendo a los débiles y trabajando por la paz y por el bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que como el publicano del Evangelio nos acerquemos siempre a Dios con espíritu de humildad, confiando en su misericordia y no en nuestros méritos. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración, nosotros que como el publicano del Evangelio sabemos que somos débiles y que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a reconocer nuestra fragilidad a fin de reconocer el grande amor y misericordia que nos tienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. En efecto, no cesas de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, y deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, les recuerdo que la damos en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos, nos sacudimos sobre la mesa, hacemos 2 filas en el pasillo central, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, les recuerdo que la próxima semana termina el horario de verano, ¿verdad? Pues hay que atrasar una hora el reloj, ¿verdad? No vayan a llegar y digan, ¿por qué está cerrado? Porque apenas son las 8, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios.